Este niño lloraba ante la tumba de su madre, pero rogó que lo llevara. Y sucedió un milagro. En un pequeño pueblo donde las historias se transmiten de generación en generación, existe un relato que ha conmovido a todos sus habitantes. Un joven con el corazón roto busca consuelo en el último lugar donde sintió la presencia de su madre. Pero lo que empezó como una visita llena de tristeza y desesperación, tomó un giro inesperado que nadie podría haber previsto. ¿Quieres saber qué ocurrió? Quédate conmigo. La historia que te contaré hoy transcurre 50 años atrás en España, pero de igual forma merece ser contada. Carlos, un joven de 16 años, se quedó parado frente a la tumba de su madre, sintiendo una mezcla de emociones. La tristeza lo invadió al recordar el día en que ella se había ido de su vida para siempre, pero también se sintió aliviado de que finalmente pudiera visitar su tumba sin tener que ocultarlo de su padre. Recordó la razón por la cual su padre no lo había llevado al funeral de su madre. Antonio pensaba que Carlos, en ese entonces un niño de 9 años, era demasiado joven para lidiar con la realidad de la muerte y prefería que su hijo se quedara en casa. Pero esto solo aumentó el dolor del pequeño, quien se sintió abandonado por su padre en su momento de mayor necesidad. En ese momento, mientras observaba la tumba de Isabel, recordó aquel fatídico día en el que se enteró de la noticia que cambiaría su vida para siempre. Una mañana de miércoles 7 años atrás, el pequeño Carlos caminó por la puerta de su casa después de un largo día en la escuela. Normalmente la casa estaba llena de risas y sonidos de la cocina y aquel olor típico de la comida de mamá, pero esta vez todo estaba en silencio. Se preguntó por qué su madre no estaba allí para recibirlo, pero supuso que había salido por las compras. Después de unos minutos de espera, fue a la habitación de sus padres, donde encontró a Antonio sentado en la cama llorando. Carlos no entendía lo que estaba pasando, nunca había visto a su padre llorar. ¿Qué pasa, papá?, preguntó Carlos preocupado. Fue ahí cuando su padre le soltó aquellas palabras que marcaron para siempre a Carlos. Vengo del hospital, tu madre ha muerto. Carlos quedó atónito, no podía creer lo que estaba escuchando. Su madre era su mejor amiga, su confidente, su apoyo. La noticia lo devastó. Sin embargo, su padre no le dio más explicaciones sobre cómo murió su madre, por más que el pequeño preguntó y lloró por ella. Ni siquiera permitió que fuera su funeral. A partir de ese día, la casa se sintió desolada y melancólica. Carlos añoraba a su madre y no podía dejar de pensar en ella en cada momento. Antonio, en cambio, parecía sumergirse en sus ocupaciones y apenas tenía tiempo para él. La vida de Carlos dio un giro inesperado tras el fallecimiento de Isabel. Su padre se tornó más retraído y estricto. Sus repentinos estallidos de cólera se volvían insostenibles. Carlos a menudo se veía atrapado en medio de sus conflictos, sin saber cómo apaciguar la situación. El joven empezó a ausentarse de la escuela con regularidad y su rendimiento académico decayó. Se mostraba apático e indiferente hacia todo lo relacionado con sus estudios. Sin embargo, era un chico astuto y con habilidades innatas. Aprendió a cocinar y a mantener el orden en casa con destreza, y también encontró en la música un refugio para su dolor, pero sentía que algo aún faltaba en su corazón. Fue en ese momento cuando comenzó a frecuentar la tumba de su madre buscando un respiro o un momento de serenidad. Conversar con ella, aunque fuera en silencio, le brindaba cierto alivio y le permitía ordenar sus sentimientos. Los años transcurrieron y Carlos no dejó de visitar el descanso de Isabel, pero el destino le tenía preparada otra sorpresa. Antonio, su padre, falleció a causa de un infarto. Carlos se encontraba en una encrucijada emocional, aunque nunca tuvo una relación estrecha con él, era el último lazo familiar que le quedaba. Tras el funeral de Antonio, el joven se sintió sumido en un abismo de soledad y desorientación. Comprendió que ahora estaba completamente solo, sin nadie que le brindara consejo o guía. Sin embargo, no quería que la sombra de su padre eclipsara su vida como lo hizo la de su madre. Decidió honrar su recuerdo y seguir adelante con determinación. Y es aquí donde nuestra narrativa toma forma, con un Carlos parado entre las lápidas de sus padres. A pesar de la complicada relación con Antonio, decidió rendirle homenaje ese día. Tras un momento de reflexión frente a la tumba de su padre, su corazón lo llevó hacia la de Isabel. Sabía que, en ese instante, ella sería su faro y consuelo. Carlos se arrodilló ante la tumba de Isabel, colocando con delicadeza un ramo de flores sobre la lápida. Cerró los ojos y comenzó a hablarle. Le contó cuánto la había echado de menos y cuánto la necesitaba en esos momentos. Quería mencionar a Antonio, pero las palabras se atascaban en su garganta. De repente su mundo se le vino abajo y no pudo contenerse más. Las lágrimas brotaron mientras se arrodillaba, tocando la fría piedra. «Mamá», sollozó, «no sé cómo seguir adelante sin ti. Si hay alguna manera en que puedas escucharme, por favor, llévame contigo. No quiero sentir este vacío más».
De repente una voz lo interrumpió. Era una voz que le resultaba familiar, una que no había escuchado en 7 años. «Hola, querido», susurró la voz, y Carlos sintió un escalofrío. Lentamente se giró y vio una mujer que jamás pensó que volvería a encontrar, su madre, Isabel. El joven no podía creer lo que veía. Reconoció de inmediato a la mujer que había añorado durante tanto tiempo, pero ¿cómo podía ser real? ¿Cómo podía estar allí? Isabel le sonrió, pero Carlos estaba abrumado por la situación. Sus sentimientos eran un torbellino y no sabía cómo reaccionar. «¿Mamá?», preguntó con la voz temblorosa. Isabel, aunque lucía más envejecida y con signos de cansancio, todavía tenía esa belleza que Carlos recordaba. Su sonrisa hizo que las pequeñas arrugas en sus ojos se acentuaran. «Sí, mi amor, sé que esto es difícil de entender, pero todo tiene una explicación», dijo con ternura acercándose hacia él. Carlos, sintiéndose vulnerable, no pudo resistirse y la abrazó con todas sus fuerzas. En ese momento nada más importaba. Había conseguido lo que había deseado durante años. Su madre había vuelto. Se mantuvieron abrazados durante lo que parecieron horas. Cuando finalmente se separaron, Carlos estaba listo para escuchar la verdad. «Debo contarte algo importante. No eres mi hijo biológico. La mujer que yace en esta tumba es Melinda, la primera esposa de Antonio y tu verdadera madre», reveló Isabel. Carlos quedó atónito ante la noticia. «Ella falleció al darte a luz, y poco después te conocí. Desde ese momento te amé como si fueras mi propio hijo», continuó Isabel acariciando su brazo con dulzura. Carlos escuchó atentamente las palabras de Isabel, intentando procesar la información. «Cuando tenías 9 años, le pedí al vecino que arreglara un enchufe en nuestra habitación que estaba fallando. Era electricista, pero cuando Antonio regresó, me acusó de tener un affair con él y me expulsó de casa. Me amenazó con hacerme daño si volvía a verme. Estaba aterrada, así que me mudé a otra ciudad intentando empezar de cero, pero siempre te llevé en mis pensamientos». Carlos parpadeó intentando asimilar la información. «¿Por qué dijo que habías fallecido?», preguntó aún incrédulo. Las palabras de Isabel retumbaron en la mente de Carlos. ¿Cómo pudo Antonio haber inventado tal historia? El orgullo y la vergüenza de Antonio parecían haberlo cegado, y nadie más lo entendía, ni siquiera su propio hijo. Carlos se sentía desorientado y herido. ¿Por qué Isabel no había regresado por él? ¿Por qué no había luchado por su custodia? Ella le explicó que nunca había firmado ningún papel que la reconociera como su madre adoptiva y que legalmente no tenía derechos sobre él. A pesar de ello, Carlos no podía evitar sentirse abandonado. Isabel lamentaba profundamente no haber actuado de otra manera. A pesar del temor que sentía, había regresado a la ciudad en varias ocasiones, observándolo desde la distancia, pero sin atreverse a acercarse hasta que se enteró del fallecimiento de Antonio. Esperaba que Carlos pudiera comprender sus razones. Carlos estaba en conflicto entre el resentimiento y el dolor. Hubiera deseado saber que ella estaba viva, hubiera querido estar a su lado, pero también comprendía el carácter dominante y posesivo de Antonio. «Creo que lo entiendo, al menos en parte», dijo finalmente mirándola con una expresión mezcla de tristeza y comprensión. Tras el sorprendente reencuentro, Carlos e Isabel tejieron de nuevo los lazos que el tiempo y las circunstancias habían desgarrado. Juntos enfrentaron los ecos del pasado, descubriendo en cada charla un bálsamo para sus heridas. La verdadera maternidad, comprendieron, no se mide en lazos sanguíneos, sino en amor y sacrificio. A pesar de las adversidades, encontraron consuelo mutuo, llenando el vacío que los años habían creado. La casa, que una vez resonó con ecos de soledad, volvió a vibrar con calidez y alegría. Su historia nos recuerda que más allá de las tormentas y los desvíos inesperados de la vida, siempre hay una oportunidad para reencontrarse, perdonar y empezar de nuevo. La verdadera familia no se define por el pasado, sino por la capacidad de mirar juntos hacia el futuro, con esperanza y amor. Este fue el video del día de hoy. Esperamos que realmente te haya gustado, pero ahora te toca a ti responder estas preguntas y participar en el debate. ¿Qué aprendiste de esta historia? ¿Te gustó la sorpresa que le tenía la vida preparada a Carlos? Deja tu opinión en los comentarios. También puedes aprovechar y dejarnos tu me gusta para que sepamos que te está gustando nuestro contenido y sigamos haciendo más videos de este tipo. Nos vemos y hasta la próxima.